Cordial saludo, mi nombre es Michael Yair Suárez Díaz. Aquí está mi cédula de ciudadanía con la cual te puedo corroborar que es mi entidad y que soy yo que está haciendo este video. Este video es para el curso de electromagnetismo de la unidad 1, Fundamentos del campo electrostático. Estoy matriculado en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y les voy a sustentar el ejercicio número 5, que es sobre un simulador de la Universidad de Colorado. Entonces, primero que todo, tuvimos que haber entrado al simulador. Estos son los pasapasos y vamos a ir a la temática como tal. Dice, construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando aumentamos el voltaje. Y aquí lo tenemos, pero vamos a ir directamente al simulador. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos un voltaje de lo que son 15 voltios. Y lo que vamos a hacer es vamos a aumentar ese voltaje. Vamos aumentando, por lo que podemos ver, los electrones comienzan a fluir de manera más rápida. 31 voltios, 46 voltios, hay más iluminación en el bombillo. 74 voltios, los electrones van de una manera mucho más rápida. 110 voltios, los electrones van mucho más rápido. Por lo que quiere decir que si aumentamos el voltaje en nuestra pila, va a haber mayor intensidad de corriente en nuestro circuito. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, pues aquí tenemos lo que es la iluminación en 15, en 26 y los ejemplos para dar la respuesta. Si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Entonces, acá tenemos nuestro segundo ejemplo. Acá las bombillas vamos a subirle lo que es el voltaje para que se vea mejor la luz. Acá ambas bombillas están fluyendo. Esto es un circuito en serie. Vamos a cortarle la energía. Aquí ambas bombillas se apagaron, ya que el flujo eléctrico es continuo. Ahora, si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Vamos a construir un circuito en serie, que aquí ya lo tenemos montado. Nuevamente vamos a aumentar el voltaje para que se evidencie la luz. Por lo que nos podemos dar cuenta, esta corriente va mucho más rápida que esta corriente, porque en un circuito en serie la corriente es distinta para todos los elementos. Vamos a cortar el flujo de corriente en uno de los bombillos. Vamos a cortar ese flujo y se apagó ese bombillo, pero este sigue igual, ya que ese es independiente, ya que la corriente en un circuito en serie, en paralelo digo, es diferente a la de un circuito en serie. Conectamos y sigue alumbrando. Aquí tenemos los respectivos ejemplos. Ahora, dice C. Comparar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Bueno, aquí tenemos lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar lo que es la corriente y el voltaje en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el circuito en serie y vamos a ponerlo a funcionar. Ya tenemos nuestro cuarto que es de 9 voltios. Y por lo que va muy lento, vamos a subirlo para que evidencien. ¿Sí? Entonces tenemos que la corriente en la resistencia 1, que es de 32 ohmios, y la resistencia de 32 ohmios son iguales, mientras que el voltaje es diferente. La resistencia de 32 ohmios es de 47.48 y el de 30 ohmios es de 44.57. Estos podrían ser iguales siempre y cuando tengan la misma, el mismo valor óhmico. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá vamos a colocarle 30 ohmios para que dé el mismo valor. Esa es la única manera que puede dar igual. Pero en un circuito en serie la corriente va a ser la misma, pero el voltaje va a ser diferente. Ahora vamos para un circuito en paralelo. Como podemos ver, acá tenemos una pila de 9 voltios, una resistencia 10 y una resistencia de 30 ohmios. Entonces, como podemos ver, el voltaje es el mismo de la pila, ya que el circuito en serie
el voltaje es igual para todos los elementos que están conectados en él. Y la corriente es diferente, ya que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo, pero la corriente es diferente de todos los elementos que están constituidos en él, a menos de que su valor óhmico, como lo dije anteriormente, sea igual. Ahora nos dice, acá tenemos el ejemplo, las mediciones. Dice, vamos a calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de la corriente en un circuito en serie y en uno paralelo, y comparar los resultados de medición del simulador. O sea, lo teórico lo vamos a comparar con lo práctico. Entonces tenemos con una resistencia de 18 voltios y de 18 ohmios y de 10 ohmios. Entonces, para un circuito en serie, las resistencias se suman por lo que es en serie. Entonces tenemos 18 ohmios más 10 ohmios son 28 ohmios. Entonces vamos a reducir el circuito en una sola resistencia que sería 28 ohmios. Ese sería RT. Y ahora a través de la ley de Ohm tenemos que hallar la corriente total. Entonces es el voltaje sobre RT, donde RT es el valor que acabamos de hallar, que es 28 y el voltaje es 9. Entonces 9 dividido en 28 sería 0.32 amperios. Entonces, teniendo en cuenta ya esos valores, podemos encontrar la corriente y el voltaje. Entonces, como dijimos, la corriente en un circuito en serie va a ser la misma para ambos elementos. Aquí podemos dar cuenta, sí, pero vamos a corroborar con lo que es el simulador. Como podemos ver, 0.32 y 0.32. Ahora nos vamos con el siguiente ejemplo. Un circuito en paralelo. Vamos a hallar la corriente en un circuito paralelo. Entonces, en un circuito paralelo es diferente porque la RT se expresa que es R1 más por R2 dividido en R1 más R2. O sea, 18 ohmios más 10 ohmios dividido en 18 ohmios más 10 ohmios. Eso nos da 6.428571 ohmios. Ya teniendo esos valores, vamos a reducir el circuito en una sola resistencia total que es 6.4. Ese 6.4 lo damos a 9, lo dividimos en 6.4 para que nos dé la corriente total, que es 1.40625. Teniendo en cuenta esto, podemos hallar lo que es la corriente. Como podemos ver, da 1.41, pero aquí el 0, al lado está el 6, que lo aproximamos a 1.41, entonces está correcto. Ya teniendo ese valor, vamos a encontrar las corrientes de las resistencias, ya como tal del circuito. Entonces de R1 lo que hacemos es 9 dividido en 18 da 0.4 y 9 dividido en 10 da 0.9. Vamos a corroborar en el software. Acá tenemos la corriente del circuito paralelo que da 0.50 y 0.90. Igual como nos dio aquí en nuestro documento en Word, ya aplicando lo que es la ley de Ohm. Dice, calcular a través de la ley de la diferencia de potencial en un circuito. Vamos a encontrar ahora lo que es el voltaje. Un voltaje en un circuito en serie lo hallamos teniendo en cuenta el valor de arriba, que es el de la corriente. Porque según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso sería la corriente total del circuito. Entonces sería 0.32 por 10, sería 3.2 voltios. Y 0.32 por 18, 5.76 voltios. Y aquí exactamente no nos dio lo mismo porque yo no tuve en cuenta todas las cifras significativas. Por eso aquí nos da 5.79 y aquí nos da 5.76. Y ahora en el circuito paralelo simplemente da lo mismo. Porque recordemos que el voltaje en un circuito paralelo va a ser el mismo para cada una de sus resistencias. ¿Cómo así? Acá tenemos la explicación del circuito de serie, el voltaje que hallamos 5.79 y 3.21. Y el circuito en paralelo vemos que el voltaje es igual para cada una de las resistencias, ya que en un circuito en paralelo el voltaje es igual. Espero hayan entendido mi explicación. Muchas gracias y que Dios los bendiga.